para votar al Colorado, marcás al pelado. Candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La angustia es real, pero también la esperanza, porque estamos muy cerca de las elecciones y algo tiene que pasar. Esto es lo que nos decimos todos los días, frente a lo que convocan las quejas, la desolación dentro de la que vive mucha gente. Nos vamos a ocupar, por supuesto, de todo este tema. Y vamos a empezar con Milei, que parece insensible ante la pregunta de ¿cómo se llega a fin de mes? Bueno, habrá que preguntarle a Trump, el nuevo presidente designado, ahí le está dando la banda Milei, en una creación nuestra, un juego, para que comprendamos qué es lo que queremos decir en nuestro programa. Esto está sucediendo, verdaderamente se ha perdido soberanía, se juega políticamente todo en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, en la Casa Blanca, muy poco en la Casa Rosada. Las noticias no proceden de allí. Habla Caputo desde los Estados Unidos, habla el presidente del Banco Central desde Norteamérica, habla Milei en función de lo que pasó en Estados Unidos. Y nos perdemos, pero estamos muy cerca de las elecciones. Entonces, cuando Milei responde lo que van a escuchar ustedes a continuación sobre llegar a fin de mes y la angustia que la gente padece en ese sentido, tenemos correctivos, tenemos cosas que podemos hacer, está en nosotros. Me gustaría que le hable a la gente, presidente, porque insisto con esto que el 80% apenas si puede llegar a fin de mes y el 60%, 70% llega al día 20. No, a ver, primero... Le falta dinero en el bolsillo. A ver, ¿qué quiere? ¿Que lo imita? No, yo no. ¿Quiere que imita, que haga como el kirchnerismo? Va a tener menos, porque cuando usted genere inflación, genere distorsión de precios relativos, ¿sabe lo que va a pasar? El nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad, va a tener menos. O sea, a ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. Qué mentiroso, qué absurdo. Porque no emite, dice él, cosa que no es exactamente como lo plantea, pero sí toma dólares y toma deuda. Exactamente lo mismo. En vez de imprimir pesos, imprime dólares que le dan, pero que se los debe a potencias extranjeras, al Fondo Monetario Internacional, a los fondos buitres y ahora también a los Estados Unidos. En cambio, lo que se hace localmente, que sea deficitario, es creación de deuda entre empresas que pueden hablar entre ellas, porque son argentinas. No están sometidas a la autoridad de los Estados Unidos, a la tal Presca o a cualesquiera de los jueces que normalmente son los que fallan contra la Argentina a favor de las corporaciones. Es una atrocidad que diga, ¿qué quiere que haga? ¿Que emita es la única solución que se presenta? Y por el contrario, ya que no emite, la solución es endeudarse en cientos de miles de dólares, como está ocurriendo en estos momentos. Un cachafaz. No nos respeta, juega con nosotros y juega también con la desolación de la gente. Y lo acompañan personajes tristísimos como Sturzenegger, que sigue comprometiendo fuertemente la vida de los argentinos y se permite decir, con la capacidad que él mismo reconoce para mentir, que han sacado gente de la pobreza. ¿Con qué números? ¿Con qué cálculos? ¿Con qué INDEC? Por supuesto que es una falacia atroz, tremenda, dentro de la que viven, pero la siguen promocionando porque después la repiten los medios afines. El hecho que hayamos puesto a 12 millones de personas por encima de la línea de pobreza después de años. Mucha gente no lo nota, Federico. No, por supuesto, por supuesto, porque vos lo que tenés es un periodo de declinación, lo mismo los jubilados. Los jubilados, las jubilaciones han recuperado 15, 20%. Sí, pero se cambian los jubilados. Está bien, pero porque cayeron. Vienen cayendo sistemáticamente durante muchísimos años. Entonces, no le podés pretender a un presidente que en un año y medio pueda resolver o revertir lo que son décadas, ¿no? de atraso y de retroceso para la Argentina. Le vamos a responder así a este caradura. Una pareja de jubilados, a ver qué es lo que pasa. ¿Salieron de la pobreza? ¿Están en una mejor situación? Como pretende decir Sturzenegger, una de las desgracias mayores que haya tenido el pueblo de la Argentina, porque naturalmente las élites se han favorecido con todos los negocios que él y los Caputo y los Bausili les permiten hacer.
pero lo pasa muy, muy mal la gente, como esta. Porque le sacaron los dos remedios más importantes, que es el de los dolores, que es la quetiapina, y el Reliberan, que es para los vómitos cuando le hacen quimioterapia. Ah, usted tiene cáncer. Sí. ¿Viven solos? Sí. ¿Qué los ayuda? ¿Los ayuda alguien? No. Nadie. Nadie. ¿Alquilan? ¿Son propietarios? No, el propietario, ¿Usted en qué hospital se está atendiendo? Ramos Mejía. En el hospital Ramos Mejía. ¿Y ahí no le Qué dan los bárbaro. medicamentos tampoco? Me Qué dan la bárbaro. mitad, no me dan. Qué lo que bárbaro, necesito, por en favor. serio, no, que son esos. Ahora tenemos que salir a buscar quetiapina y ¿Tiene algún Reliberan. alias que le pueda transferir? No la- tengo No, porque teléfono. no tuve que vender por el tema de los remedios de él, me quedé sin plata y Qué bárbaro. prioricé, Claro, priorizó conseguir la... claro. También es una respuesta para este embustero de Sturzenegger esta placa. A ver, mínimo con bono de 70.000, el mismo desde marzo del año pasado, 403.000 pesos. La canasta básica de los jubilados, la fuente es ANSES, la Defensoría de la Tercera Edad, 1.514.000, no llegan ni a la tercera parte. ¿De qué hablan estos desgraciados personajes que le arruinan la vida a millones y millones de argentinos y siguen tan campantes? Hace 25 años que tenemos de Sturzenegger. Mire estos jubilados. Gracias. Después decís que no te alcanza para los medicamentos. Trabajé toda mi vida, ¿no me puedo tomar un café? ¿De qué trabajaste? ¿Ama de casa? Eso no es trabajar. Se ve que nunca hiciste nada en tu casa. No sea degenerada fiscal, señora. Nos vamos a fundir todos. Ahora que ganamos las elecciones, usted tiene que salir a buscar trabajo. Se acabó el curro de las jubilaciones. Tengo 75 años. ¿De qué voy a trabajar? Algo va a encontrar. ¿Escuchó hablar de las criptomonedas? ¿Por qué no se hace un cursito de trading? ¿Me dejas una? Algo le tengo que llevar a Cari. ¿Te parece un delirio? Estamos a tiempo de pararlo. Para frenar a Milei y ser libres de verdad, votá Fuerza Patria. Por fin un poco de creatividad en las publicidades. Esto es muy bueno, es una manera de dejar pensando a la gente que esta escena viene a ser el sustento intelectual, entre comillas, de lo que es el pensamiento libertario con respecto a las jubilaciones, a lo que se merecen las personas de la tercera edad, de las que hablo con mucho respeto porque les pertenezco. Así que es bueno tener en cuenta que el mundo de los jubilados ha sido muy, pero muy atacado por este gobierno, sojuzgado día por día con las medidas que fueron adoptando. Piense una vez más que el bono, ese complementario de 70.000 pesos, es igual. Desde marzo es una tomadura de pelo, es una falta de consideración, es tomar a los jubilados por estúpidos, pero también a los que simplemente conocemos la vida de los jubilados y sabemos cómo se está desempeñando en sus vidas el magro salario que reciben. Pero a ese salario le pusieron un bono allá por marzo, que venía de antes, del 2024. No cambió nunca. Es decir, las circunstancias del país no ambientaron jamás cambiar el bono. En este momento, haciendo las cuentas, el bono tendría que ser de más de 170.000 pesos. Y en noviembre, al terminar noviembre, de 180, 185.000 pesos. Quiere decir que le están robando mes por mes más de 100.000 pesos a cada jubilado. De mínimas de 400.000. Es toda una vergüenza. Después se animan a preguntar cuando refieren la idea de cómo se llega a fin de mes y qué querés que haga, qué harías vos. No, ¿qué haría este personaje increíble que funge como presidente de la República o sus acólitos del tipo Sturzenegger? Hay una vieja gratitud, sin dudas, hacia Cristina Fernández de Kirchner de los jubilados, pero no es gratuito, no es una cosa que tiene un sentido electoralista, por el contrario, se trata de una verdad. Había millones de mujeres que como esa no eran respetadas y no tenían una jubilación, no tenían
de dónde agarrarse cada fin de mes, salvo de sus hijos o de lo que la única entrada de una jubilación del marido le pudiera permitir. Cambió radicalmente y lo pagaron, porque pagaron mes por mes lo que correspondía de los aportes. No hubo ninguna regalía, no hubo nada que fuera inmerecido para esas personas. Verdad es que no todos fueron agradecidos, como esta jubilada. Yo no soy tonta. Me han dado 2 ACV y fíjese cómo le estoy hablando, que estoy cuerda, gracias a Dios. Y gracias a Cristina yo tengo la jubilación. Ella me ayudó cuando más necesité yo, porque tuve un sinvergüenza cochino que lo tuve que sacar de la casa y me tocó a mí estar solita, sin nadie, y ella me dio. De allá vinieron de la Nación y todas las chicas me cuidaban y todo, y andaba con ellas trabajando, porque trabajaban. Sí, yo les quiero mucho. Así. Vamos a liberar a Cristina y el 26 hay que ponerle un límite a Milei. Así que acompáñenos, esta es nuestra lista. Y aguante Cristina. Aguante. No todas las personas reaccionaron de la misma manera. Son conscientes de que nunca se hubieran jubilado si no se hubiera tomado una decisión. Pero la gente cree, pasado el tiempo, que eso es una cosa muy fácil. ¿Sabe lo que costó que efectivamente pudieran jubilarse millones de mujeres, particularmente con las moratorias? Un duro enfrentamiento con lo que llamamos el sistema, el círculo rojo, los medios de comunicación que siempre están en contra de los jubilados y mucho más de los jubilados por la moratoria, que es una oportunidad de reparar la tragedia que significa en la vida de cada persona terminarla sin tener absolutamente nada después de haber sido estafado por el propio capitalismo. Y los dejan a la vera del camino. Esto fue reparado para millones y millones de personas. Y millones de personas cobraban su jubilación, pero al mismo tiempo era una habilidad muy grande para manejar el país. Porque ¿qué había? Consumo. Aquello que Macri despotricaba diciendo lo que pasa es que teníamos demasiado consumo en la Argentina cuando asumió el gobierno. Sí, había consumo de millones de personas que se habían jubilado y no tenían un centavo antes para gastar, pero ahora sí. De los salarios que eran los más altos de América Latina. ¿Qué es lo que se puede hacer para llegar a fin de mes? Más allá de la inflación, ponerse por encima de la inflación, como sucedió durante todos esos años para generar el estado de bienestar. ¿O nadie lo recuerda? ¿O por qué creen que cuando terminaba el 2015 el caballito de batalla era la corrupción y no lo que le pasaba al país? Porque al país le pasaban cosas maravillosas. Le pasaba tener una sociedad que vivía el estado de bienestar. De eso se trataba. En consecuencia no podían decir jubilaciones bajas, las jubilaciones están que trinan, los salarios, la gente sale a la calle, salían por ganancias. La CGT salía a la calle por ganancias. En aquellos tiempos. Es decir, la palabra era ganancias. Nos sacan ganancias. Y el gobierno discutía que eso generaba mayor diferencia, mayor distancia entre los propios trabajadores. Un tema para discutir, por lo menos. Pero esta era la aventura dentro de la que estaba la Argentina, la maravilla de encontrar posibilidades de vivir como esta jubilada agradece. Y como muchas olvidaron de agradecer justamente porque les hicieron la cabeza con la corrupción. La corrupción. Miren, vamos a hacer una cosa, aceptemos aquella corrupción para jugar por un momento. ¿Y la de ahora? Entonces, a la corrupción le pasamos cruz, la tachamos. Corrupción de un lado y de otro, muy bien. Hablemos entonces de modelos de gobierno. Hablemos directamente de lo que queremos para nuestra vida. Si robar, roban todos, como pretenden decir siempre, desde los diarios que son lo que verdaderamente roban, pues entonces hablemos de políticas sociales, políticas económicas, hablemos de eso. Nunca quisieron. Hasta el 2015 no tenían una palabra para decir. ¿Qué iban a decir? Si la clase media se había triplicado, si la gente estaba en vacaciones que no había manera de entrar o salir de Mar del Plata y de tantos otros lugares de distracción. Me detengo en esto porque, de verdad, de vez en cuando acude a esta persona, por lo menos, un viejo fastidio y un gran dolor personal frente a lo que es la incomprensión que hemos tenido, la mala lectura que evidentemente hemos hecho de muchas circunstancias. Claro, no es fácil hacer una buena lectura de la realidad de un país cuando usted tiene diarios y canales de televisión que permanentemente lo fogonean para que usted odie a esa persona, odie al que la jubiló, odie a la persona que le dio un buen salario, odie a la que le dé derechos. Es una cosa increíble.
Parece mentira, pero ha sido así. Era la única manera que tenían de cambiar la vida del país, como si usted metiera la mano en el bolsillo y lo quitara, lo sacara totalmente para afuera. Eso hicieron con la República Argentina. Volvamos a aquello en lo que estábamos, porque Milei se permite decir que su gobierno ha beneficiado a los trabajadores. ¿Los trabajadores? Los más beneficiados de todo esto fueron los trabajadores. A ver, el impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo de todos. ¿A quién cree que le pega con más fuerza? A los trabajadores. Es decir, digamos, se pagaba, sí, no, pero tenía la energía más barata. Bueno, eso era solamente en el AMBA. Pero al resto del país no lo beneficiaba eso. Pero al margen de eso, lo que usted les regalaba en subsidio, lo que les sacaba en inflación era mucho más que proporcionalmente. Por eso la pobreza cayó. Mire, 1 de cada 3 argentinos tiene deudas con bancos o entidades financieras. Estamos fundidos, estamos endeudados. Lo peor que nos puede pasar, dormirnos pensando en cómo vamos a cumplir mañana con la cuota y no tenemos con qué. 11.300.000 personas registran deudas. La deuda promedio, 3.7 millones. Se ve que hay algunos que se han permitido deber mucho más. Ya algunos deben ser ricos deudores, porque dicen que una de las formas de ser ricos es poder tener deudas, pero no para los sectores medios. 18.000 empresas cerraron estos personajes increíbles. 236.000 empleos perdidos, de los contabilizados, de los que usted puede contar, porque se perdieron mucho más trabajos todavía, de las personas que viven del trabajo que hacen para los que tienen un salario. Usted viene y dice, ¿quiere que le corte el pasto, señora? Bueno, esa posibilidad. Usted necesita que le arreglen el cuerito de la canilla. Bueno, contrata a una persona. Ahora el cuerito o lo arregla usted o lo deja tal como está. ¿Qué va a hacer? Si no hay manera. Y esos son trabajos que se pierden. Cuando decimos 236.000, estamos hablando de mucho, pero mucho más. Y después está esta deuda que nos está envileciendo la vida permanentemente y de la que Milei dice que si le preguntan ¿qué le pide Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de esta deuda? Dice, esa pregunta es marxista. ¿Lo podrá creer? Sí. ¿Me puede explicar claramente qué va a dar cada parte en este acuerdo con Trump, con los Estados Unidos? ¿Qué da cada parte? ¿Pero por qué piensa en términos marxistas? Ah, ¿usted me está llamando marxista a mí? Sí. No, se equivoca conmigo. Ya lo sé. Se equivoca. Pero de vuelta, pero pensarlo así... Se lo pregunto de esta manera. Pero ganan las dos partes. Ganan las dos partes. Porque hay una parte de la sociedad que cree que usted va a entregar las tierras raras, el agua, el litio, ¿sabe lo que pasa, Eduardo? Dígame claramente, no vamos a entregar eso. Eduardo, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que el ladrón, que le cabe muy bien a los kirchneristas, crea a todo el mundo en su misma condición. Yo se lo expliqué desde que arrancó la nota. Esto es una cuestión geopolítica. No va a entregar. Ya entregó todo. Sí, entregó su salario, entregó la jubilación, entregó el bono, entregó la educación, entregó el Garrahan. Ya lo entregó todo. No sé por qué le preguntan qué le van a pedir. Le pidieron el Fondo Monetario Internacional y ahora el gobierno de Estados Unidos, no vaya a jubilar más gente, no vaya a aumentar las jubilaciones, no vaya a ceder dinero para los reclamos de salud y de educación. De eso olvídese. Y efectivamente se han olvidado. Ya dieron todo. Ahora viene el complemento, la frutilla sobre el postre de lo que se está sirviendo en su banquete Estados Unidos. Ahora viene, que lo diga mejor del Caño. Esto viene con exigencias. Una son estas reformas, obviamente, estructurales, como le llaman ellos, que son para perjudicar más a los trabajadores, a los sectores populares, pero también en la entrega de nuestros bienes comunes naturales, el litio, el agua. ¿Qué más se quiere llevar, no? Y la intromisión política, Gato. O sea, después deciden ellos a ver proceso electoral porque le están diciendo en Estados Unidos, che, vos estás bancando a tu amigo Milei, que es un desastre. Alex Oxendorf es embajador y habla de un acuerdo de libre comercio que se está hecho, pero del que no puede hablar.
Claro, ¿qué van a poder hablar? Si tienen que contar cómo se hacen esos acuerdos, con la Argentina rendida a los pies de ¿quién? Frente a Milei. Sí, es un león. ¿El acuerdo comercial está a punto de firmarse? Bueno, eso es lo que se ha dicho. Y yo creo que podemos tener novedades en breve. Ha salido en la prensa esto bastante. Yo he firmado un acuerdo de confidencialidad, por lo que no puedo comentar detalles. Bueno, entregar todo, cosa que ya se hizo, pero siempre queda un poco más porque la apetencia de ellos los arrastra a los gobernantes que se entregan, como Milei, Caputo y todos los demás. El complemento ideal sería la reforma laboral, porque también, además de darle a Estados Unidos y de conceder a Estados Unidos, hay que hacerlo con los delincuentes de la Asociación Empresaria Argentina, que son los que verdaderamente determinan los destinos del país. ¿Qué es lo que quieren los Roca y todos los etcétera que usted pueda mencionar? Bajos salarios, porque como decía Macri, lo tenemos por ahí también. El salario es un costo y eso hay que tirarlo para abajo para que nosotros podamos funcionar, para que podamos ser cada día más Macri, quiero decir, cada día más ricos. Mire lo que dice Caputo. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente. Reforma laboral. Usted es trabajador. Usted sabe que ya estamos dentro de una reforma laboral. Cuando usted mira el salario de cualquier trabajador de la Argentina, sabe perfectamente que está abajo de lo que corresponde. Entonces, la reforma está hecha, el salario bajó a niveles que ya no se puede soportar. La reforma laboral está hecha con los despidos, con los cientos de miles que quedan afuera del trabajo. Eso necesita el capitalismo. Cuando es salvaje necesita mucha desocupación para que usted vaya a hocicar al primer trabajo que le den, porque quiere volver, aunque sea con la dignidad de decir, sí, ahora tengo trabajo en su casa. No se puede salir a buscar un laburo temprano, a la mañana, cuando aparece el sol, cuando el horizonte es rosado y uno se permite una esperanza. Y luego, cuando el horizonte vuelve a ser rosado, pero se termina el día y usted vuelve a su casa, decir, no pasó nada, no conseguí nada, es muy triste, conseguí algo, vamos a ver, para empezar a movernos, Esa es la reforma laboral. Eso ya lo han hecho. ¿Qué más quieren del trabajador? Bueno, con lo que ellos piensan de cada laburante. Mire este tipo, Julio Cordero. Este hombre trabajaba para Techín, era lacayo de Roca. Roca ya sabemos lo que pide en cuanto a los salarios. Pero el tipo le hicieron la cabeza. Me gustaría saber si es de origen bacán o si es de origen laburante, para, en caso de que sea esto último, tenerle todavía más fastidio a esta expresión. ¿Para qué quieren tiempo libre los trabajadores? ¿Qué se piensan? Además de que les pagamos el salarito que les pagamos, quieren tiempo libre. ¿Quién los entiende? Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. No a usted, amigo trabajador, en esto del tiempo libre. De verdad, ¿para qué quiere más tiempo libre? Usted se levanta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, puede ver a los pibes ahí, están durmiendo. En un rato se van a levantar y se van al colegio. Usted puede pensar en ellos, ahí tiene vida familiar.
A mediodía un llamadito, ¿cómo están? ¿Qué dijeron? ¿Todo bien? ¿Comieron? Sí, sí, queda tranquilo. A la noche usted vuelve, los pibes están cansados, con un celular puede ser que tenga alguno de ellos, la televisión, un ratito. Se me van a acostar temprano, ¿eh? Y les da un beso ¿y qué más quiere? ¿Qué más pretende? ¿Quiere salir con ellos, caminar con ellos, ir al parque, disfrutarlos? ¿Quiere encontrarse con sus amigos, hacer un poco de boliche, hablar de nada? Que pase el rato, disfrutar de esa maravilla del ocio. A eso quiere. Tiene razón este tipo, que representa todo un pensamiento. Por eso el sabio de, ¿cómo se llamaba? El del Banco Nación. Ahora va a salir el nombre. González Fraga. González Fraga decía, se creían que podían tener un plasma, hacer un viaje. Se creían. No es para usted. Y este tipo lo está diciendo muy claramente. ¿Qué quieren? ¿Para qué quieren el tiempo? Si ustedes no saben qué hacer con el tiempo, no tienen la educación que tenemos nosotros para poder hacer del tiempo algo intelectualmente útil. Así nos desprecian. Pero si no sabemos sentir la carga de desprecio que estos tipos tienen en representación de los que a ellos también lo desprecian, porque estoy seguro que a un personaje como este, Roca sabía cómo mirarlo. Roca sabe cómo decir las cosas para que el que está escuchando lo alcahuetee inmediatamente sin que se lo pidan a él en forma directa. Así que seamos conscientes de que el tema de quién gobierna y quién elegimos no pasa solamente por una discusión económica para ellos. Pasa por la pregunta, ¿qué quiere hacer con el tiempo? O se creían que podían. Es toda una síntesis. Es un manual de economía el que escriben estos personajes, a nombre de los que, acto seguido, como Paolo Roca, habla de los salarios y dice esto. We really need, as a country, to be able to convince, to attract investment into this sector that could create jobs that also bring people from the informal sector. We are talking about around 4 million people, no? Gradually into the formal sector, into the formal job, into the job in which they may grow, in which they may increase productivity, in which they may increase the salary. The union should understand this. We need to convince that we should fight not only for salary of few, but for employment of many. Estos son los tipos. Estos son los personajes. Estos son los que verdaderamente mandan en el país. Ahí, quinto desde la derecha hacia el medio, Roca. Piensa en los salarios. 2 personas más allá, Pagani. Piensa en los precios. Y uno más a la izquierda, en realidad a la derecha de Pagani, está a la derecha de todo, Mañeto, que es el que va a escribir los argumentos de Roca, los argumentos de Pagani, por lo cual van a estar agradecidos y siempre va a ser el gran jefe nacional de toda esta pandilla de la Asociación Empresaria Argentina, que pone tipos como Milei, como Caputo, como Sturzenegger, y nosotros nos fumamos que verdaderamente estamos participando democráticamente de algo, cuando ellos tienen el manejo de esa democracia con las mentiras de los diarios o con aquellos diputados a los que les pagan las campañas para que después vayan y defiendan sus intereses. Estamos rodeados, pero hagamos conciencia, peleémoslo con la mayor lucidez posible, entendamos cómo es el juego. Escuchemos desde hace años a un Macri que nos dice cómo el salario es un costo, completando su vida en relación con la Asociación Empresaria Argentina. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Y Milei ahora golpea la mesa diciendo yo me hago presente. Acepto los desafíos. ¿Qué desafío? El de mentir, el de decir cualquier disparate y que no se le pueda en la cara señalar, porque también hay un aura que uno cree que tiene un presidente de la República. Pero ¿cuánto disparate dijo anoche? Recuerda a De la Rúa, posiblemente también golpeando la mesa. Mire cómo se parecen hasta en esto. Un rol importante y dentro de esto también está el tema laboral. Por lo tanto, no solo va a haber reformas que bajen regulaciones, sino que además
Esto implica que vamos a avanzar hacia un mercado laboral más desregulado. Es decir, parte de este crecimiento entonces tiene que ver con seguir desregulando en todos los mercados y también desregular en el mercado de trabajo. O sea que se viene reforma tributaria, reforma laboral y mucha desregulación económica para adelante. Les hago una nota de color. Cuando le empezaron a torpedear el barco a De la Rúa, fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio. Veamos algunas de las tapas históricas que nos hablan de la repetición de los mismos fenómenos y las mismas mentiras. Clarín, de 24 de abril del 2000, De la Rúa. El miedo no frenará la reforma laboral. Vamos todavía, De la Rúa. 25 de abril, al otro día, una marcha contra la reforma. Intentarán parar una reforma laboral con otra marcha. Es decir, los laburantes salían a pelearla en el año 2000, ya sabe cómo veníamos. Y al otro día, porque seguían todos los días, ellos van horadando la vida y la conciencia del trabajador dentro de lo posible. Tratan la reforma laboral pese a la presión sindical. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Qué seríamos si no tenemos sindicatos detrás que nos protejan? Imagínense mano a mano con Roca discutiendo su salario. 27 de abril, al otro día, el gobierno negoció y logró la reforma laboral. Tiempo después vendrá lo de la Banelco y todo lo demás, pero no es el tema ahora. Vamos a ver cómo se llega al salvataje de los 40.000 millones de dólares, pero no de ahora, ¿eh? No. La misma cifra, las mismas circunstancias, los mismos personajes con Sturzenegger dando vuelta, los mismos medios de comunicación acariciando al presidente que cediera a la deuda, a la entrega y a la falta de soberanía. Veamos el 2001. Para el año 2001, el país debía atravesar un proceso electoral en medio de una crisis económica, producto del mantenimiento artificial de la convertibilidad. Para sostener la ficción, en diciembre del 2000 se recurre a un salvataje del FMI por 40.000 millones de dólares. Así, el 2001 fue el año del ajuste fiscal en medio de tasas de desempleo únicas. Patricia Bullrich, desde la cartera de trabajo, decretó una reducción del 13% en jubilaciones. Machinea dejó su lugar en economía a López Murphy, que anunció recortes en educación, despidos de empleados públicos y un recorte del 17% en la ANSES. Solamente duró 15 días por la oposición obrera desatada en las calles. Su sucesor sería Domingo Cavallo. Le debo el golpecito en la mesa, mírelo para que no quede perdido el comentario o la promesa que le había hecho. Es muy complicado. ¿Sabe por qué pude venir hoy? Porque como venía de un viaje, que era un viaje intenso, me acomodaron la agenda para que estuviera más liberado. ¿Y sabe qué dije? Quiero ir de Feynman. Acá estoy. Estoy con Rossi. Quiero ir de Feynman. Ahí está. Quiero ir de Feynman. Ahí está. Quiero ir de Feynman. Bueno, mire las contradicciones que se dan. Porque se marean al final ellos mismos en sus propias mentiras, terminan como enredados. Vamos a escucharlo a Santiago Bausili, tipo procesado, tipo que estuvo en todos los negociados junto a Caputo, es una yunta. ¿Cómo se llamaban? Robert Redford y Paul Newman. El golpe, era el golpe. Estos son. Sacado de la vida real. Cualquier parecido con la vida real, dicen siempre, una casualidad. No es tan casual. Bausili, vivimos una situación extrema, pero dirá que es por culpa de las elecciones. Lo que nos está pasando con el dólar, hoy Estados Unidos puso otra vez millones de pesos para que no suba el dólar, y lo mismo subió un poco el dólar. No, lo que pasa es que no le creen absolutamente nada, no se les puede creer después de 2 años de gobierno. No se le puede creer a quienes dicen estamos fenómenos y salen a pedir decenas de miles de millones de dólares para poder salvar al dólar.
Es a ellos que no se les cree, pero ellos pretenden que sea por la incerteza política. De verdad, si no hubieran otros partidos políticos, ellos pensarían que les iría mejor, así de demócratas son. This is a very extreme situation, and what we've seen in other situations and what we expect to happen this time around is for this to reverse itself after the event. The event being the October 26 election. We had two events. One, we had an event on September 7, which came to as a surprise to the market, and another event on October 26. So basically what we are observing in the market in terms of financial tensions is derived from that. Deriva de eso, de que tenemos elecciones el 26. Al lado, a la derecha del personaje Bausili, estaba Caputo. ¿No tiene nada que ver Caputo, aquel que dijo, comprá, campeón, comprá? Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Y después se quejan, dicen, no, lo que pasa es que hay elecciones, hay candidatos que no piensan como nosotros, entonces crearon la sensación de que vamos a perder las elecciones. Esto es lo que pretenden, después de estos 2 años infaustos que hemos tenido que sobrellevar. El que los conoce de adentro, porque es del palo, pero no exagera como esta gente, es Melconian. Melconian dice que no es que haya olor a devaluación, ya hay números de devaluación. ¿Hay olor a devaluación? ¿Hay olor a que el dólar se corra para arriba? Yo te diría, no es que hay olor, hay números que lo reflejan. O sea, sí. Hay números que lo reflejan. ¿Por qué? Bueno, porque yo imagino que vos caíste en la vereda de la puerta de la clínica, que te lo dije por radio, y el doctor Besen te colocó 3 stents y te subió. Y en algún momento tenemos que ver cómo sigue la película cuando Besen te saque el andador. Y ahí hay que ir a una norma. Yo te voy a decir una cosa. Cuando vos tenés más demanda que oferta, que es el caso de Argentina, o restringís o permitís tener otro precio. Tenés que elegir una de las dos. Es clarísimo. O restringís, a él le cuesta decir la palabra cepo. Se la prohíben a sí mismos. Sí, o ponés un cepo para que no se sigan fugando los dólares. Pero le hacen creer a la gente que el cepo es malo para todos. ¿Malo para quién? De todos ustedes. ¿Cuántos son compradores de dólares? De 47 millones más o menos el mercado mueve 1 millón de personas que compran 20, 30, 100, a veces 100.000 dólares. 1 millón. En consecuencia, el cepo, ¿a usted le importa verdaderamente si el cepo ayuda a que los dólares se queden aquí? ¿Si ayuda a que la economía se discuta aquí? No se anima a decirlo, Melconian. Pero la palabra es cepo o viva la pepa, pone el dólar al precio que sea. Es así, esto es lo que acaba de decir Melconian, con también para usted seguramente absoluta claridad. Julia Estrada, la diputada, además dice que todo lo que se está haciendo es traicionando lo que es la Carta Orgánica del Banco Central, es decir, ese Bausili que estaba hablando recién y dice que todo es por culpa de las elecciones y no por el tipo que tiene al lado y por él mismo. Es traicionando la Carta Orgánica del Banco Central. Escucha a la diputada. No sé si ustedes saben que el Congreso argentino votó la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Saben para qué sirve el Banco Central? El Banco Central sirve para definir la política monetaria y cambiaria en la Argentina. Y es el Banco Central de la República Argentina, no el Tesoro de los Estados Unidos. Le hemos concedido al Tesoro de los Estados Unidos facultades que son del Banco Central. Por ende, agrego, ya no solo se viola la Constitución porque dice en su artículo 75 que la deuda pasa por el Congreso, ya no solo se viola la 2456, ya no solo se viola la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, también se viola la Carta Orgánica del Banco Central, el que supuestamente lo iban a prender fuego. Sí. Hasta la risita acompaña muy bien este lúcido comentario. Milei volvió contento de todas maneras. Le contó al periodista que lo estaba entrevistando en América que Trump le regaló un marcador, la pucha,
Se vino con ese juguete contento, seguramente venía en el avión, lo miraba en la carpetita esa adentro. Trump, nada menos que Trump, me regaló un marcador, el tipo me quiere bien, no quiere nada, me da todo lo que yo pida y encima un marcador. Catoria. ¿Le puedo contar sobre la lapicera que usé, el fibrón que usé? Sí, claro. Cuando estuve en el Salón Oval, nos sacamos una foto con el presidente Donald Trump y entonces después me trajeron una carpeta que tenía la foto y él me lo dedicó y te lo dedica con un fibrón y después te llevas la foto y el fibrón. Y tenía justo me habían traído las cosas del viaje y estaba a mano, así que te lo firmé con ese fibrón. Le agradezco infinitamente. Ya además va tanto por allá que ya dice Trump, no Trump, como decimos prácticamente todos por acá, Donald Trump. Dice Trump, ya, porque es como se pronuncia, o es aproximado. Yo para esto, entre otras cosas, soy particularmente malo. Pero me doy cuenta que el sonido que él intenta es un sonido ya americano. Hasta eso estamos entregando. En cuanto a la anécdota que cuenta, nos permitió con el equipo de producción, con Juan Manuel Frías, con Darío Avelleira, recordar a Capusotto. ¿Se acuerda cuando contaba anécdotas también? Disculpa, esto te la cuento parada porque esta no tiene... Es increíble esta. Yo que estábamos parados, cada uno al lado de la mesa, ¿viste? Habíamos terminado de almorzar, bife, bueno, tranquilo, ensalada, flan, que yo estaba de este lado de la mesa, ¿no? Diego estaba acá, Diego acá, ¿no? Y yo estaba acá, ¿no? Estaba acá de este lado, y Diego acá, y yo acá, ¿no? Entonces estaba Tito Bosone, que estaba sentado ahí, dice, che, son las 2 de la tarde, ¿qué hacemos? Escuchá, son las 2 de la tarde, ¿qué hacemos? No va Diego, escuchá, acá, ¿no? Diego. Yo me acuerdo patente. No va Diego y dice, escuchá, son las 2 de la tarde, ¿qué hacemos? Y Diego dice, no, yo estoy cansado. Yo me voy a dormir a siesta. Increíble, ¿entendés? Afiladísimo. El tipo dice, son las 2 de la tarde, me voy a dormir a siesta. Y se fue a dormir a siesta, Diego, y nos quedamos con Tito y yo. Tipos como Capusotto son los que nos salvan la vida. Porque podemos reírnos de esto y pensar cómo él contaría, más o menos, no lo voy a intentar hacer, pero esto que cuenta emocionado, Milei, que fueron al Salón Oval y estaban ahí con Trump, y Trump le dio ese lápiz, y entonces puede citar detalles y demás. Ojalá que no está Capusotto en este momento, ¿verdad? Como para que también haga un sketch, porque de alguna manera nos tenemos que desquitar de estos individuos que promueven que la Argentina tenga que ir a las plazas grandes del país, miles de personas, a ver qué pueden llevarse del alimentazo que hoy generosamente los productores procedieron a reabrir, a poner en marcha una vez más. Es lo que necesitamos, que le dé un cimbronazo a este gobierno que nos está matando. Esto es comida sana, saludable, soberana, sin pesticidas, agroecológica, con productores, pequeños productores que se están, perdón la expresión, pero se están cagando de hambre porque no pueden competir con los grandes, las grandes cerealeras, con los grandes productores, que son los que realmente es lo que están ganando ahora. Y para mí es un milagro, porque te digo, la verdad no tengo ni para comer, mirá. Me dieron flores, me dieron yerba, ahora me van a dar verdura. No. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes? No llego, ¿no? Como hago changas y trabajo, además de ser jubilada, me muevo más en Capital. Así que me enteré y antes de ir a tomar una guardia del cuidado de un enfermo, dije, si no hay mucha cola, me quedo porque me ayuda esto. Me ayuda. Tener en el freezer para 2 o 3 días de comida preparada, ayuda. Me gustó mucho la imagen de personas con flores. Se ve que daban también algunas flores y la gente las llevaba con mucho gusto, porque eso sí que es un placer. Todos amamos las flores, un ramito para alguien, para mamá, para la señora, para el esposo, un ramito para la secretaria, para la persona que nos ayuda. ¿Qué vamos a andar pensando en comprar flores si no nos alcanza para
qué sé yo, las mandarinas. Entonces fueron ahí a la plaza y tuvieron un rato lindo de gente, de participación, y algo pudieron aportar a la olla. Tristísimo que sea así, pero es la manera, además, de alentar que no se termine la capacidad de consumir, el deseo de consumir. No es consumismo, eso es otra cosa. Eso cuando usted tiene 10 pantalones y sale a comprarse un pantalón. Consumir es atender una necesidad, es comprarse un pantalón porque el que tenemos se nos está gastando. Comprar zapatos porque ya las suelas están muy gastadas, esto los pobres lo sabemos bastante bien. El consumo es una muy buena palabra. La dice con propiedad quien alentó el consumo de los argentinos durante unos cuantos años, Cristina Fernández de Kirchner. Para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las 3/4 partes de los remedios que tiene que llevar porque no le alcanza la guita. ¿Cómo puede haber gente tan insensible y tan cruel? ¿Eso es capitalismo? No, no. Que tampoco nos hagan poner en la vereda de enfrente y se queden ellos siendo... No. El capitalismo, y lo he dicho muchas veces, necesita consumidores, necesita gente que pueda comprar. ¿Qué clase de capitalismo es este? Que cada vez hay menos consumidores. Me quedo con el capitalismo que teníamos nosotros, el del peronismo, en el que todos pueden consumir, no solamente unos pocos. No solamente unos pocos. Era el año 2018. Ya sabe usted cómo estábamos, pese a los títulos de los diarios, el salvataje de Estados Unidos, la ayuda, el respaldo, la confianza que nos tenía Estados Unidos. Ya no se consumía nada. Por eso el gobierno neoliberal de Macri duró tan solo 4 años. Lástima después una cierta frustración, que hay que reconocerla y admitirla porque no se hizo, indudablemente no se hizo lo que esta señora hubiera querido o hubiera hecho. Más bien que le dieron la espalda a todo aquel proyecto que se terminó en el 2015 y no pudo reaparecer. Un saludo para los amigos de YouTube, siempre los tengo muy en cuenta. No sé por qué nos gusta esto del contacto con todo el mundo, que nos escriban desde distintos lugares, empezando por la Argentina. Me da un placer muy grande. Así que abrazamos a todos los amigos que están en YouTube siguiendo IP durante toda la jornada y, bueno, en este momento particular durante nuestra columna. Vamos a hablar de las elecciones. Vamos a empezar por Milei, que dice que todo lo de Spert fue una operación. Es decir, lo que se vota el domingo 26, esas dos posiciones, esos dos modelos, y allá él con el sombrero de los Estados Unidos, es una cuestión en la que hubo una operación para disminuir las posibilidades de la libertad avanza. Así que fue una operación. Escúchelo. Yo no creo que Spert tenga vínculos narcos. O sea, eso fue parte de una campaña sucia, ¿sí? Y básicamente entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta. Mintió. Bueno, digo, esa es la opinión suya, digamos, o sea, de y además, vuelta. creo que le mintió a usted también. No le contó toda la historia. Bueno, a ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Más allá de eso, esa operación, digamos, lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que se tenía que discutir en la campaña. Bueno, ¿sabe qué? Se fue, se corrió, se tomó un paso al costado. Por eso, listo, ya está. Mire, revés para José Luis Spert. Rechazan unificar en Comodoro Pi las causas en su contra. Había pedido Comodoro Pi, usted conoce la banda delincuencial que tiene allí el aparato judicial. No todos son integrantes, pero muchos se callan tanto que parecen parte de eso que es el PUS mayor, Comodoro PUS viene a ser. Ahí quería Spert la causa, por algo la quería ahí, ¿no? Ese fue también un revés judicial. Mayans dice. No
¿Vos crees que Milei no sabía lo que estaba haciendo Esper? No podía no saberlo. Pues, pero evidentemente, trabajaban juntos. ¿Y por qué le cubre hasta el último momento? ¿Sabes cuánto recibió Esper de afuera? $490.000 de su supuesto asesoramiento. O sea, de su lavado que estaba haciendo, porque vos pensás que ¿a quién le va a hacer creer que asesoraba a una empresa minera que todo el mundo hoy sabe que el narcotráfico trabaja con las empresas mineras para el lavado de activos? Y lo que hicieron con la legisladora, en la legislación, la ley básica, nosotros lo advertimos. ¿Por qué? Porque el presidente decía que él cree más en la mafia que en el Estado. Dice Mariano Recalde, por su lado, que la Libertad Avanza tendría que explicar todo lo narco que hay en su financiamiento. Explicarlo o verdaderamente quitárselo de encima, no tipo Milei que dice, eso lo dejamos atrás, eso lo apartamos, porque es lo único que pueden hacer. Porque mientras esto sobre la mesa, todos ellos tienen que ver con lo narco. Porque Milei, como dice Mayans, está muy cerca de Esper, está muy cerca de Bullrich. Saben perfectamente qué es lo que hay en juego, de dónde vienen los dineros, cómo consiguen la plata para las campañas, etc. Escuchemos a Mariano Recalde. Hace la Pepita la pistolera y la verdad que parece un soldadito de los narcos, metida en la política. Todavía tienen que dar explicaciones sobre Fred Machado, no solo Expert, sino también Milei, que por algo lo protegió hasta último momento y lo sigue protegiendo. Pero también tiene que dar explicaciones Patricia Bullrich, porque en su campaña, en el año 2023, cuando estaba enfrentada a Milei, aparecen aportes y financiamientos de una persona que era dueña de una empresa llamada Lácteos Vidal, financiada por Fred Machado también. Está todo conectado. Se tienen que dar muchas explicaciones. Patricia Bullrich fue a un programa de televisión y mostró una carpeta y dijo, sí, todo el mundo lo sabía, pero entonces, si todo el mundo lo sabía, ¿cómo aceptaste ir a la lista con una persona complicada con el narcotráfico? Cuando vos sos la ministra de Seguridad, se hace la Pepita la pistolera y la verdad que parece un soldadito de los narcos, metida en la política. Y Gustavo Brusoni, ¿lo conoce a Brusoni? Brusoni es Patricia Bullrich y Brusoni es Fargosi, el famoso antisemita según la denuncia que hubo de la colectividad judía en su momento. Fargosi también está vinculado a Brusoni. ¿Y Brusoni quién es? Veamos esta nota. ¿Sabías que Alejandro Fargosi, el candidato a primer diputado de la Libertad Avanza en Capital, tiene vínculos con el narcotráfico? Fargosi es mejor amigo de Gustavo Alejandro Brusone, quien formaba parte de un grupo de narcos que intentó hacer pasar a Rosario más de 1.600 kilos de cocaína. Brusone también tiene vínculos con Patricia Bullrich, militaba en su espacio dentro del PRO, o lo financiaba con dinero del narco. Gustavo Brusone acompañando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su despacho. No, pero pará, si hace 2 años era buscado como uno de los 10 narcos más importantes del país. Hace un poquito más de un año se encuentra con la ministra de Seguridad en su despacho. Por eso nuestro mensaje es concreto, el que las hace, las paga. Ahí en ese punto no se estaría notando, presidente. El que las hace la paga, Brusoni, por ejemplo, ¿y ella? ¿Cuándo paga? Por todos los desastres que ha hecho, además, con la vida de millones de argentinos. Página 12 cuenta, además, cómo Villaverde, la diputada que engrosa su prontuario, candidata, encabeza la lista de senadores de la Libertad Avanza en Río Negro, fue encontrada con ¿cuántos kilos de cocaína? 15 kilos de cocaína. 15 kilos de cocaína tenía esta señora en una causa en los Estados Unidos. Caramba, ¿no? Están hasta las manos, están hasta las cejas en este tema. Pero la señora Karen Reinhardt, la candidata de la Libertad Avanza, dice que los que votan peronismo, por ejemplo, son, ella lo señala de esa manera, lo dice de una forma tan despreciativa que prefiero que lo diga ella y no poner en mis labios palabras de ella. ¿Qué público tenés que ir a buscar? No, es el electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el que coincido. dijo así, bueno, qué sé yo,
Porque el otro, de verdad que es una enfermedad mental. No sé si yo entendí mal, ¿lo dijiste enfermedad mental, puede ser? O... Sí. No, perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no lo... Sí, lo estaba diciendo muy en serio. Nos vamos a despedir con una sonrisa. Siempre lo intentamos. Y por suerte, hemos vivido mientras Messi fue, durante todos estos años, ya van 21, el genio del fútbol mundial, el continuador del gran Diego. Ahí está Messi el día que entró por Deco, el portugués que dejaba su lugar, sin saber que ese era un momento para la gran historia del fútbol. Debutaba Leo Messi en el Barcelona de España. Empezaban los orgullos y los triunfos y las alegrías argentinas otra vez se ponían en marcha. Muchas gracias Juan Manuel Frías, Darío Velleira, Nicolás Ona con esas manos. Es increíble lo que hace el personaje para el manejo del programa, con todos los materiales que hay que ir descargando uno tras otro. Gianluca Ona, el Flaco Sarraute aquí, gracias. Mi amigo Lucas Andreossi, Ricky Guzmán, Juan González, Eli Mohamed. Y viene ahora, para la continuidad del periodismo con opinión de IP, la señora Analía Argento. La invitación, si Dios quiere, es para mañana a las 7 de la tarde. Aquí, después de Mariana Contartesi, lo estamos esperando. Hasta entonces.